Señor, te agradecemos que nos ayudes a entender este tiempo de enseñanza de tu palabra. Te rogamos que tú dispongas los oídos y los corazones a recibir tu palabra. Te rogamos que quites todo estorbo para que tu palabra llegue limpia. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu divino Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Abran sus Biblias. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando aquí está diciendo que no nos dejemos mover con respecto a nuestro modo de pensar, no quiere decir que no cambiemos el pensamiento que tenemos conforme a lo que cada quien cree, sino que no cambiemos lo que la palabra de Dios dice. Aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo que ni siquiera por una carta como si fuera de parte de ellos, nos da a entender que había personas que estaban metiendo creencias que iban en contra de lo que ya habían recibido como enseñanza acerca del tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Podemos ver en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, a partir del versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Y por qué era tan importante el ruido que estaban metiendo ellos con respecto a que ya se había efectuado la resurrección? Si recordamos lo que nos dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estas dos personas, Himeneo y Fileto, estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y como este pasaje también nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, fíjense lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 a partir del versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, en el momento en que estas dos gentes les están diciendo a la iglesia que ya se había efectuado la resurrección, pues era obvio que ellos también entendían que ya se había dado el arrebatamiento de la iglesia y que ellos se habían quedado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces es importante que lo que escuchemos lo corroboremos con lo que dice la Escritura, y esto no va a dejar que nos movamos en nuestro modo de pensar, como dice el versículo 2. Dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? Ni la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ni nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que nos está diciendo este versículo 3, antes de que llegue el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y antes de que se dé el arrebatamiento de la iglesia, primero se tiene que dar la apostasía de muchos que se dicen creyentes y la manifestación del anticristo. Entonces pudiéramos pensar que la iglesia va a conocer al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 4 nos da a entender que también nosotros pudiéramos estar conociendo la construcción del tercer templo. Versículos 5 y 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, esos dos versículos nos están diciendo que no se puede manifestar el anticristo porque hay algo o alguien que lo está deteniendo, que está deteniendo que se manifieste. Entonces, hasta que ese alguien o eso, en griego es la palabra katejon, se ha quitado de en medio, hasta entonces se va a manifestar el anticristo. Algunos llegaron a pensar que se trataba de poderes de gobierno, pero es obvio que esto no es así, porque si analizamos las noticias, los acontecimientos que se están dando, hay muchos gobiernos que están esperando a que haya un gobierno mundial. Entonces no se trata de que algún gobierno esté impidiendo su advenimiento o su manifestación pública. Entonces no es eso. Hay cristianos que dicen que se trata de la iglesia, pero también hay cristianos que dicen que se trata del Espíritu Santo. ¿Y por qué es esto? La iglesia en cada uno de los creyentes tiene morando en su persona al Espíritu Santo. Los creyentes podemos identificar quién es el anticristo en el momento en que empezara a manifestarse públicamente. Entonces, en ese sentido, la gran oposición al anticristo sería la iglesia, con ayuda y poder del Espíritu Santo, porque con la escritura en la mano pudiéramos estar haciendo ese tipo de manifestación. Entonces, los tiempos se tienen que cumplir y los eventos se tienen que dar conforme a lo que está escrito. Y para esto, fíjense lo que nos dice, por ejemplo, el capítulo 16 del Evangelio de Juan. A partir del versículo 7 está hablando el Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es este Consolador? Vamos al capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a seguir leyendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. En el versículo 8 nos dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros como iglesia sabemos que cuando le compartimos el Evangelio a una persona, el Espíritu Santo está trabajando en esa persona y la está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros como creyentes no podemos decir que somos tan buenos para compartir el Evangelio que podemos convencer a una persona, porque esa parte es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer ni cambiar a nadie. Eso solamente lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a pensar, si en el momento en que la iglesia fuera arrebatada, el Espíritu Santo no estuviera aquí, según es lo que piensan algunos, entonces no habría salvación en medio de la tribulación y de la gran tribulación. Y esto no es lo que nos dice la Escritura. Dios ha dejado textos que nos dan a entender que a pesar de que viene un tiempo de angustia y de situaciones que jamás ha vivido el mundo en cuanto al sufrimiento que se va a dar en ese tiempo, que son 7 años de tribulación y gran tribulación, los textos que nos dice la palabra nos hablan de que va a haber salvación. No es lógico
que alguien pudiera estar compartiendo el Evangelio y estar convenciendo a las personas de que entreguen su vida a Cristo. La labor de convencer de pecado, de justicia y de juicio es del Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo no es una de las tres personas de Dios? Y si tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten los mismos atributos, ellos en forma individual tienen el atributo de ser omniscientes, omnipotentes, pero también omnipresentes. Entonces podemos llegar a la conclusión que el Espíritu Santo no puede ser retirado del mundo, porque Él, aunque se fuera a la iglesia, estaría presente aquí en el mundo. Y esa es la labor que va a tener el Espíritu Santo en medio de la tribulación y de la gran tribulación, estar convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio para que crean el Evangelio que les va a ser compartido. Entonces no va a ser quitado el Espíritu Santo. La iglesia sí, porque termina su tiempo, que fueron 2000 años. ¿De qué manera se va a dar la secuencia de estos eventos? Lo que nos está diciendo este versículo 3. Antes de que llegue el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y antes de que se dé el arrebatamiento de la iglesia, primero se tiene que dar la apostasía de muchos que se dicen creyentes y la manifestación del anticristo. Entonces pudiéramos pensar que la iglesia va a conocer al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 4 nos da a entender que también nosotros pudiéramos estar conociendo la construcción del tercer templo. Y al término de la gran tribulación se da el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el orden. Entonces, en base a este pasaje, podemos decir que es probable que la iglesia conozca al anticristo, vea la reconstrucción o la construcción del tercer templo. Porque hasta que se presente el anticristo, él es el que va a motivar a que sea construido el templo. Porque el pueblo judío lo que está esperando es al Mesías y entonces van a poder con ese motivo levantar el templo. Ahora bien, cuando nos dice aquí que tiene que darse también la apostasía, muchos piensan que verdaderos creyentes van a abandonar la fe. Hay textos que sustentan que esto no es así. Fíjense, vamos a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un verdadero creyente no puede dejarse guiar por espíritus engañadores ni doctrinas de demonios, porque la misma escritura en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta es una exhortación que nosotros debemos prepararnos con el conocimiento y el entendimiento de la Escritura. Y podemos recordar también lo que nos habla en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando un creyente se queda nada más con la leche espiritual, con los puros rudimentos de la palabra, es fácil que pueda ser movido de su fe. Pero un auténtico creyente no, porque también la Escritura nos dice que Dios no va a dejar que nadie nos arrebate de su mano. Y si esto fuera así, entonces Dios estaría mintiendo, porque entonces estaríamos pensando que Dios no es capaz ni tiene el poder ni tiene el control de mantenernos dentro de la fe. Cuando hemos tenido una verdadera conversión por haber creído en el sacrificio del Señor Jesucristo para el pago de nuestros pecados y de esa manera haber tenido nosotros la salvación y un nuevo nacimiento. Si vemos lo que nos dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, versículos 18 y 19, nos dice:
Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, cuando un supuesto creyente se aleja y no vuelve a abrazarse de la fe, pudiéramos estar considerando que verdaderamente no era un creyente, porque aquí esta parte de la palabra nos dice que si hubieran permanecido, entonces sí serían de nosotros. Pero no solamente lo dice el apóstol Juan, podemos ver en el Evangelio de Juan también en el capítulo 15 y en el capítulo 8. Dice el capítulo 15, en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de permanencia. Vuelvo a leer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora fíjense lo que nos dice el capítulo 8, a partir del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos dos textos, lo que nos dice el Señor Jesucristo y lo que nos dice el apóstol Juan, están confirmando que todo aquel que se aleja o apostata de la fe, sino que se alejó y no permaneció porque no era verdadero creyente. Saborearon las cosas de la fe, pero como no permanecieron, quiere decir que verdaderamente no creyeron, porque si hubieran creído verdaderamente ellos se hubieran mantenido. Pero en el momento en que dejan de creer, pues es obvio que no tenían firme esa creencia. Esos son los que apostatan. Ahora, esto nos da también elementos para decir que si verdaderamente hubiera apostasía de parte de verdaderos creyentes, entonces pudiéramos estar pensando que la salvación se pierde, y esto no es así. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, el término que se está utilizando ahí era tanto un término financiero como un término legal. La deuda ya estaba pagada. El castigo se había ejecutado sobre el Señor Jesucristo, que fue quien ocupó nuestro lugar. Ya no había deuda que pagar, ya la salvación estaba consumada. El único requisito, también nos dice el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, que a todos los que creen y a los que lo reciben tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los requisitos: creer, recibirle y permanecer en la fe. Ya entendimos entonces que antes que se manifieste el anticristo se tiene que dar la apostasía. Pero ya vimos que no es quitado el Espíritu Santo, porque Él va a seguir trabajando en el mundo para aquellos que se conviertan. Y otro elemento para poder decir que el Espíritu Santo no es quitado, lo podemos comprobar cuando vemos el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3. En el versículo 5, ya por segunda vez le está diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo. Y cuando está el Señor diciendo de cierto, la palabra en griego es amén, que es una afirmación, es algo que se va a dar, es algo que se va a cumplir de parte de Dios. Entonces respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, obviamente del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una creencia de algunos creyentes es que los que sean salvos en medio de la tribulación y de la gran tribulación van a ser salvos por sus fuerzas o en sus fuerzas. Y esto no puede ser, porque entonces estaríamos pensando que ellos sí tuvieron la oportunidad de ser salvos por obras en su carne y en sus fuerzas. Nosotros acabamos de leer también el texto que nos habla acerca del arrebatamiento y de la resurrección.
Si recordamos lo que nos habla la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué quiere decir? Que tuvieron un nuevo nacimiento, y para tener un nuevo nacimiento o tener la salvación tuvieron que haber recibido al Espíritu Santo. Entonces, los muertos que se den en la tribulación por creer en Cristo verdaderamente son personas que serán salvas, que tendrán un nuevo nacimiento y que habrán recibido al Espíritu Santo. Porque como ya vimos en el Evangelio de Juan, no puede nadie entrar en el reino de Dios si no nace de agua, esto es de la palabra, y si no nace por parte del Espíritu Santo. ¿Cuál sería la diferencia de que haya o no iglesia en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación? Que el ministerio de compartir el Evangelio ahora se regresa al pueblo judío a través de los 144,000 sellados, que nos habla el capítulo 7 de Apocalipsis. Ellos son los que van a tener ese ministerio. El tiempo de la iglesia ya se habrá cumplido para entonces, al momento de haber sido arrebatada. ¿Sí? Y al efecto quiero recordar que Dios es matemático por excelencia. Él cumple sus tiempos a la perfección, Él cumple en tiempo lo que va a hacer y lo ha dejado escrito. En la enseñanza de la semana 70, recuerden esto: cuando el pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia, la Escritura nos dice que ellos habían caído en pecados tremendos, y entre ellos haber matado a profetas que Dios les había enviado, pero también en pecados de idolatría. Y el otro pecado que habían cometido es que no hicieron caso de la indicación de parte de Dios de dar reposo a la tierra, que es lo que nos habla el capítulo 25 del libro de Levítico. Dios les había indicado que pasados 6 años de haber trabajado la tierra, el séptimo la tendrían que estar dejando reposar, y que la misma tierra produciría lo que ellos iban a necesitar para su consumo personal, para las personas que tuvieran a su servicio, para los extranjeros que estuvieran morando con ellos, y también para sus animales. Pero no nada más eso, sino que tendrían que pasar también 49 años, y al año 50 también vendría un año conocido como de jubileo, y ese año también tendrían que dejar descansar la tierra. Vamos al capítulo 9 del libro de Daniel. Entre el versículo 20 y el versículo 23 está explicando Daniel que él estaba aún orando cuando se presentó delante de él el ángel Gabriel y le dijo: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, o sea, la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y entonces está repartido así el tiempo. Aquí nos está hablando de 7 y 62, nos está hablando de 69 semanas entre la salida de la orden para reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo, y la llegada del Mesías. Entonces se está hablando de aquí de 483 años. Ese era el tiempo exacto para la llegada del Mesías. Tendrían que pasar, a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías, 483 años. Se refiere, dice el versículo 26, después de las 62 semanas, ya adicionadas a las 7, que habla de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, se quitará la vida al Mesías. Entonces,
Esta fecha coincide con su muerte en la cruz del Calvario. Hasta ahí se cumplieron 483 años. 500 años antes de Cristo, el profeta Daniel estaba recibiendo la revelación del año en que el Señor Jesucristo, en que Él iba a ser crucificado. Pero falta una semana, porque la profecía habla de 70 semanas de años. Entonces son 490 años. Faltan 7 años. ¿Y por qué entonces esta profecía se iba a llevar 490 años? Nos dice el versículo 27. Y por otra semana, que es la que nos falta agregarle a las 69 semanas para que nos dé 70, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Lo podemos ver en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el anticristo? Cuando él se manifieste, va a confirmar el pacto de paz entre el pueblo de Israel y las naciones con las que tiene conflicto en el Medio Oriente. Entonces él va a confirmar el pacto de paz, pero a los 3 años y medio él se va a sentar en el templo de Dios y va a hacerse pasar por Dios y va a pedir que le adoren. Por eso habla la Escritura acerca de una abominación desoladora. Y la Escritura dice que nosotros no podemos saber el día ni la hora. Pero a través de muchos pasajes podemos ver que Dios no oculta la mayoría de las cosas de lo que va a hacer en el futuro, sino que da muchos detalles. Aquí, 500 años antes de Cristo, estaba diciendo cuántos años iban a pasar para que Él llegara y para que fuera muerto, y la destrucción del templo y de la ciudad. Y eso tuvo un cumplimiento cabal. Ahora, si esta profecía de la semana 70 nos está diciendo que en la semana 69 se iba a quitar la vida al Mesías, quiere decir que ese es el punto de partida para considerar el tiempo que tendría que transcurrir para que se sigan dando los demás eventos proféticos. Lo explico. Dios habla de semanas. Si nosotros recordamos en Génesis, la creación se dio en 6 días, pero el 7º día habla del reposo de parte de Dios porque ya había terminado su obra, ya había terminado su creación. Entonces ahí hay un tiempo de una semana. El apóstol Pedro nos dice en una de sus epístolas que para Dios un día es como 1000 años. Si nosotros vemos el tiempo a partir de la creación hasta nuestros días, tendrían ya que estarse terminando 6000 años. Hasta el tiempo del Señor Jesucristo, desde el tiempo de la creación de Adán y de Eva hasta su tiempo, ya habían transcurrido 4000 años, es decir, 4 días. El tiempo que ha permanecido la Iglesia en su ministerio han sido ya transcurridos casi 2000 años que están ya por terminar y sería el cumplimiento del 6º día. 4000 años más 2000 serían 6000 años. Y el 7º día vendría a ser el milenio para que se cumpliera la semana de miles de años. ¿Cómo podemos validar esto? Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No se trata en cuanto a la longevidad de las personas que tendrían que ser de 120 años, porque esto no ha sido así. En otra interpretación, 120 años son los que anduvo predicando Noé antes de que se diera el diluvio,
Pero tampoco esto es así. Vamos a ver por qué. Si vemos el capítulo 5 de Génesis en el versículo 32, dice la escritura: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé tenía 500 años. Si vemos el capítulo 7 de Génesis en el versículo 6, la palabra dice: era Noé de 600 años. ¿Cuántos años habían transcurrido? 100. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces estaríamos cayendo en una contradicción. Primer supuesto: no son 120 años los que Dios le está dando a la humanidad para que tengan esa longevidad máxima. Y hemos visto que no es así. Entonces, ese supuesto queda descartado. Si nosotros decimos que fueron 120 años los que estuvo predicando Noé, pues tampoco coincide. Entonces, entre el nacimiento de sus hijos y cuando llegó el diluvio, solamente habían pasado 100 años. La otra interpretación es de que esos 120 años se trata de años de jubileo. Y si recordamos lo que nos dice el capítulo 25 del libro de Levítico, cuando habla de los jubileos, estos se daban cada 50 años. Si nosotros multiplicamos esos 120 por 50, que son los jubileos que tendrían que estar transcurriendo, llegamos a 6,000 años que se están cumpliendo en el momento en que la iglesia termine de cumplir los 2,000 años de ministerio, que es el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Ahora, fíjense, si nosotros partimos de que la semana 69 de la profecía de Daniel de las 70 semanas se cumplió con la muerte de Cristo y él tenía 33 años, tendrían que transcurrir 2,000 años, que son los 2 días de la iglesia, y llegaríamos al año 2033. Porque al cumplirse los 6,000 años, el Señor Jesucristo tendría que regresar. Y Él no va a regresar hasta, uno, que se haya manifestado el anticristo. Y el tiempo que va a estar el anticristo obrando con su maldad aquí en el mundo van a tener que transcurrir 7 años. Y 2, que haya sido arrebatada la iglesia. Entonces, llegamos al año 2033, que es el año en que tendría que estar regresando el Señor Jesucristo. Entonces, estamos muy cerca. Y el cumplimiento profético que se dé el arrebatamiento es durante la celebración del Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas. Algunos estaban considerando la formación de la nación de Israel siendo reconocida como país ante las Naciones Unidas en mayo de 1948 y han considerado lo que dice el Salmo, que habla acerca de la duración en años de una generación. Creo que se tiene más evidencia bíblica, más evidencia con fundamento bíblico de lo que les estoy hablando ahorita, pero bueno, ya lo veremos. Ciertamente Dios es soberano y Dios puede regresar en el momento en que Él lo disponga. Algunos quizá inclusive han manifestado que las cosas se están acelerando por el acuerdo de paz que fue firmado con los Emiratos Árabes y otra nación del Medio Oriente. Creen que las cosas se van a suceder más a prisa. Pero a lo largo de la Escritura nosotros vemos que Dios no falta a su palabra y Él en los tiempos en que determina las cosas, así se da. Y siempre su expresión es: escrito está. Entonces, Él ha dejado por escrito lo que va a suceder y cómo va a suceder, y los tiempos están determinados por Él. Entonces, y también lo podemos constatar con la celebración de la Pascua. Cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado exactamente a la hora en que se conmemoraba la celebración de esa fiesta y el sacrificio del Cordero para cubrir los pecados de su pueblo.
exactamente a esa hora. Y luego Juan el Bautista lo había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los tiempos para Dios son exactos y en su tiempo se va a dar lo que está por cumplirse en forma profética. Fíjense, regresando a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, y la palabra tiempo aquí en el griego es kairos, y no se refiere a años, sino al tiempo de Dios. Entonces, quiere decir que cuando sea el tiempo de Dios, se van a dar estas cosas, que Dios cumple su palabra en la forma y términos en que está escrita. Todas las profecías que están descritas en la palabra de Dios han tenido cumplimiento y van a seguir teniendo cumplimiento. Cuando las personas nos dicen que la Biblia es un libro anticuado, que es un libro que se escribió hace 2000 años, pero fíjense, y cuando escuchan hablar de tiempos proféticos o de tiempos bíblicos, nos dicen, bueno, pues eso ya pasó. Pues déjenme decirles que no, que nosotros estamos viviendo tiempos bíblicos porque la Escritura abarca desde la creación hasta el fin del milenio. Quiere decir que la Biblia tiene vigencia todavía para más de 1000 años, de aquí hacia adelante. Y nosotros estamos en una partecita de esa vigencia que está descrita en la Escritura. Entonces no podemos decir que la Biblia sea un libro ya pasado, que sea un libro que solamente es historia, porque hay cosas, muchas cosas que todavía están por cumplirse. Amigo, amiga que nos escuchan y que nos ven, el tiempo final de lo que va a acontecer y que está descrito en el libro de Apocalipsis está cada vez más cerca. Está por cumplirse esas profecías que están descritas ahí. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú no tienes seguridad de tu salvación, o si es la primera vez que escuchas este mensaje, yo te pido que le entregues tu vida a Cristo, para que seas librada de este tiempo que está por venir sobre el mundo entero, porque lo que va a vivir el mundo son cosas terribles que jamás han acontecido. Muchas veces cuando vemos las noticias acerca de maremotos, de tsunamis, de terremotos o de otro tipo de tragedias, la gente se angustia. Pues lo que viene y que está descrito en el libro de Apocalipsis son cosas mucho más terribles, tan terribles que nosotros podemos considerar que actualmente la población en el mundo es de más de 7,000 millones de habitantes. Uno de los acontecimientos que están descritos en el libro de Apocalipsis dice que va a morir la tercera parte de la población en el mundo. Estaríamos hablando de que en ese evento van a morir más de 2,000 millones de personas. Imagínate lo terrible que va a ser en ese tiempo, angustioso. Si tú no quieres pasar ese tiempo para que seas librado, para que seas librada de eso, de esa prueba que viene sobre el mundo entero, entrégale tu vida hoy a Cristo. Si no sabes cómo pedirle por tu salvación a Dios, cierra tus ojos e inclina tu cabeza y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, he escuchado tu palabra. El Señor Jesucristo hace 2000 años que vino a este mundo a padecer en la cruz del Calvario. Él sufrió y murió en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merecía por mis pecados. Él ha pagado mi deuda. La santa sangre que derramó en esa cruz, sé que es útil para lavar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Dios, yo te ruego que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario me aplique a mí,
porque yo creo que Él vino a darme salvación a través de ese sacrificio. Sé que en ese Calvario que Él padeció, murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a tu diestra, intercediendo por mí. Yo me arrepiento de mis pecados porque sé que me condenan, pero también sé que tengo la salvación por creer en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí. Y yo lo creo y te ruego, Señor, que vengas a mi corazón y me limpies de toda maldad, que mores en mí, que me selles con tu Espíritu Santo, que me des un nuevo nacimiento y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, que me guíes en mi andar en este mundo hasta que me llames a tu presencia. Te agradezco, Señor, por lo que hoy has hecho por mí. Sé que ahora pertenezco a ti y soy parte de tu familia. Y te agradezco, Dios Todopoderoso, por eso. Gracias, Señor, en el nombre y méritos de mi Salvador Jesucristo. Amén. Si tú lo has creído en tu corazón y has sido sincera o sincero en tus palabras y Dios así lo ha comprobado, Dios te ha perdonado. Te ha dado la salvación, has recibido su misericordia y ahora eres bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Dios, te agradecemos, Señor, la enseñanza de tu palabra, la guía de tu Santo Espíritu. Señor, te rogamos tus bendiciones para todos. Te rogamos que seas tú con ellos, que tú les guíes, que tú les des palabra de aliento, de fortaleza, para que puedan compartirlo a quienes tú les muestres. Te rogamos que les proveas en sus necesidades y que les guardes en salud. Te agradecemos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.